Llegó el momento, y el momento es ahora o nunca. Porque si Pedro Sánchez vuelve a hacer uso de su capacidad para manipular los votos por correo, lo que voy a contar a continuación estará prohibido en España, porque la ley de memoria histórica que pretende aprobar Pedro Sánchez con la ayuda de la izquierda más extremista, pretende que la historia reciente de España solo sea la que ve un lado del arco parlamentario. Es decir, que la Segunda República Española, según ellos mismos, según el filósofo Karl Popper, filósofo de la ciencia, adorado por la izquierda, dado que no se podrá discutir la versión oficial sobre la Segunda República, no será ciencia y, por lo tanto, devendrá en religión, es decir, en mito. No se podrá discutir. Eso lo primero. Si es un mito, entonces es que no es cierto, sino que es una construcción. Así pues, me dispongo, con la inestimable ayuda de la youtuber Fortunata y Jacinta Paloma Pájaro, discípula de Gustavo Bueno, que bueno, ha hecho una serie excepcional de 10 vídeos, 11 vídeos sobre la Segunda República Española, que me los he visto no una, sino 3 veces, para que, bueno, complementando con las lecturas que ya había hecho de libros de Pío Moa y, bueno, la otra parte que también conozco, como todo el mundo, de la versión oficial, bueno, pues extraer lo que realmente sucedió. Así que, pues, los datos los he extraído de estos vídeos y luego yo haré mis comentarios en la medida en que lo que sucede ahora en España se parece bastante a lo que sucedió en aquellos años turbulentos de principios del siglo XX, la tercera década del siglo XX. Pero primero, antes de comenzar con lo que fue el detonante, que es el contubernio de San Sebastián del verano de 1930, es preciso situar lo que era España en aquel momento, y lo que había sido, porque solo 30 años antes todavía teníamos 3 provincias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y bueno, las habíamos perdido gracias a que los masones habían escondido el invento de Isaac Peral del submarino, que ya lo visteis en el programa de Iker Jiménez, lo contó un familiar de Isaac Peral. Sí, teníamos el submarino desde 1890 y los masones lo guardaron. Bueno, a esa tradición de los masones hay que añadir la de, bueno, todas las secesiones de las provincias del Imperio Español en América, la América hispana. Ya sabemos que fueron los masones, pero es que luego el siglo XIX fue un completo desastre porque se dieron un número indefinido ya de pronunciamientos de militares masones que, bueno, luchaban liberales contra conservadores con el telón de fondo de la modernidad detrás, que como sabemos pues no es más que una batalla entre, bueno, pues estos satánicos y el derecho natural, el derecho positivo frente al derecho natural. Hay otros elementos que quiero destacar que son, bueno, que nos llevan al comienzo del siglo XX. Por supuesto está la Revolución Soviética en 1917, el asesinato de la familia real rusa, de los zares, el comienzo del terrorismo a finales del siglo XIX. Habíamos tenido nosotros 4 asesinatos magnicidios: General Prim, Eduardo Dato, Canalejas y no sé si Cánovas también era el cuarto. Bueno, ya lo buscaré ese cuarto, que todavía no lo recuerdo bien. El caso es que se había producido a finales del siglo XIX un gran éxodo del campo a la ciudad, que para muchos es directamente relacionado, evidentemente, con la revolución industrial, las grandes fábricas, pero hay que recordar que el conocimiento se había privatizado en 1791-92 con la creación del sistema de las oficinas de patentes, con lo cual ya ese éxodo estaba dirigido. Y no hay que olvidar tampoco las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX, la más importante de las cuales fue la de Mendizábal, que decían que iban a poner, digamos, en funcionamiento los bienes muertos de la Iglesia, pero en realidad eran los bienes, las tierras comunales, que eran un remanente de, bueno, de ese orden medieval, de esa autogestión, de esos comunales que dice Félix Rodrigo Mora, que era, bueno, pues la autogestión, lo que luego querrían hacer los anarquistas, pero con Dios. Eso era. Todo el éxodo rural fue provocado artificialmente. ¿Para qué?
para que allí los grandes medios los pujantes medios de comunicación del comienzo del siglo XX, sobre todo el periódico, los periódicos fueron fundamentales tanto para la Revolución Francesa como para el advenimiento de la Segunda República, porque ocurrió en las ciudades donde más se consumía ese tipo de información, que estaba muy politizada, evidentemente. El cine acababa de llegar, la radio, en todas esas grandes ya urbes que se estaban generando, pues digamos que el ser humano que había venido del pueblo, por ejemplo mis abuelos, ¿no? Pues ahí, pues aculturizados, fueron presas, bien manipulados en el mal sentido de la palabra por los ingenieros sociales. Antes de comenzar propiamente con el vídeo, tengo que recordar que en 1929, es decir, solo un año antes de esa reunión de San Sebastián, el señor José Ortega y Gasset había publicado La rebelión de las masas, que es un libro, pionero en el arte de la ingeniería social, que luego copiaría de alguna manera Freud con el malestar en la cultura. No hay que perder de vista que Ortega y Gasset, junto con Unamuno y con Marañón y Pérez de Ayala, fueron los intelectuales más importantes que apoyaron el advenimiento de la Segunda República, y que incluso su hermano fue uno de los del contubernio de San Sebastián. Así pues, tenemos aquí todo el pack reunido, evidentemente dentro de un contexto internacional que nos va a llevar, como ya sabéis, a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, España fue el detonante de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, teníamos ese pasado glorioso de ese imperio que había alumbrado lo mejor de los últimos siglos de la humanidad. El derecho internacional, los derechos humanos, el fin de la esclavitud, bueno, en fin. España tenía que ser el comienzo para esos Illuminati de la destrucción del orden humano. Y bueno, pues ahora veremos cómo sucede. Agosto de 1930. Aquí se empieza a fraguar el repentino cambio a la República desde la monarquía de Alfonso XIII, que había encargado gobierno al militar Berenguer después de haber destituido a Primo de Rivera. Allí se reúnen, ojo, se reúnen republicanos, digamos, de toda la vida, como Manuel Azaña del Grupo de Acción Republicana, o Alejandro Lerroux, que era el partido más grande, el Partido Republicano Radical, con gente del Partido Radical Socialista como Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, de la derecha liberal republicana como el Converso, los conversos, habría que decir, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que habían sido monárquicos hasta hace nada, gente de los independentistas catalanes como Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña o Estat Català, Manuel Carrasco, Macià Mallol Bosch, Jaume Aiguader, e incluso de los nacionalistas gallegos como Santiago Casares Quiroga, que tendrá un papel relevante, y luego a título personal Indalecio Prieto, el socialista, Felipe Sánchez Román y el hermano del mencionado filósofo José Ortega y Gasset, Eduardo Ortega y Gasset. Bueno, no se levantó acta porque era una reunión que, sin ser secreta, tampoco era abierta, era pública. Las informaciones que han aparecido en los últimos años indican que esta reunión en realidad fue diseñada e ideada por Ángel Rizo, que llegaría a ser el gran maestre del Gran Oriente español, o sea, de la conjunción de las logias masónicas, que en aquel momento era un grado 33, junto con Miguel Maura, que, como he dicho, provenía de una familia fuertemente monárquica, bueno, de aristócrata, e incluso que habían llegado a ser ministros. Esta influencia de la masonería se podrá ver, como veréis, desde los comienzos de la República e incluso desde la redacción de la propia Constitución, en la cual influyó poderosamente el superior de Ángel Rizo, López Barrio, que era, ese sí, en ese momento, el máximo mandatorio, el gran maestre de la logia del Gran Oriente. Al día siguiente fue cuando hicieron llegar una nota de prensa a algunos periódicos de su ámbito, haciéndoles llegar pues esta declaración de que querían llevar España a la República. El caso es que, sabiéndolo los periódicos, la gobernación, que estaba en manos en ese momento del general Mola, pues se enteró 3 días después. O sea que no estaban muy al tanto, o
bueno, o que hubo alguien que quiso que no se enteraran, ¿no? Bueno, el caso es que esto se da en un contexto en el cual España había nacionalizado la empresa de hidrocarburos Camsa, algo que no había sentado nada bien a las multinacionales. Los intelectuales de aquella época más relevantes, algo que, bueno, pues lo podemos ver ahora con todo esto de los manifiestos y tal, que se firman los intelectuales, ¿no? Como faro que guía a la sociedad de masas, pues Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala, incluso Unamuno, bueno, pues todos se habían vuelto repentinamente republicanos y la mayor parte de ellos se arrepentirían del apoyo que habían prestado a la República. El Vaticano es muy curioso que, a pesar de ser un movimiento que desde los primeros minutos empezaron a cuestionar y a ir en contra de la Iglesia, apoyó a la República, algo que, bueno, todavía a día de hoy yo creo que nadie se puede explicar. Bueno, estamos en agosto, tan solo 2 meses, 3 meses después, se producen unas sublevaciones, unos pronunciamientos militares en Jaca, en Aragón, y en Cuatro Vientos, en Madrid, que son sofocados por los militares porque, bueno, pues no logran concitar el apoyo que ellos esperaban y, sobre todo, se hicieron de una manera descoordinada, de manera que, bueno, parece que se precipitaron. Es muy importante saber que para entonces ya los socialistas habían conseguido el apoyo de los sindicatos, de la CNT y de la UGT para apoyar en este movimiento hacia la República. Y bueno, pues a los pocos meses la situación empezaría a estar tan tensa que se convocarían unas elecciones municipales, ojo, o elecciones municipales en las que se iban a elegir alcaldías y concejales en toda España, que luego serían interpretadas como un plebiscito a la monarquía. Eso lo vamos a ver ahora. Como digo, en esas elecciones no se cuestionaba el modelo de Estado. Eran unas elecciones municipales, donde se iban a elegir a 81.000 concejales de toda España. Los resultados que se conocen, o sea, los resultados que se conocían cuando se declaró la República, era el 22% de lo escrutado. Lo habéis oído bien. Solo se había escrutado el 22%. Y de ese 22% habían conseguido los republicanos 22.000 concejales, mientras que los republicanos 5.775. Hay que tener en cuenta que había 14.000 concejalías que iban directamente a los monárquicos porque los republicanos no habían presentado candidaturas y 1.832 viceversa, es decir, los habían conseguido los republicanos. Ahora la cuestión es, ¿cómo es posible que con el 22% de lo escrutado y con una mayoría de concejales monárquicos se declarara la República? Bueno, hay una explicación que da Fortunata y Jacinta, hay otra explicación en la calle de cómo, bueno, como suele suceder, ya lo estamos viendo en las elecciones últimamente, incluso del siglo XXI, el primero que dice que ha ganado y sale a la calle se puede convertir en el presidente siempre y cuando tenga las fuerzas, digamos, de facto, las fuerzas de seguridad de su parte. Y bueno, altercados, movidas callejeras y la inacción de los propios políticos monárquicos, como el duque de Maura o el conde de Romanones, propiciaron la llegada de la República. Voy a ser pesado, pero es importante meterse esto en la cabeza para luego entender cómo es posible que se llegara a lo que se llegó. Fueron políticos de derechas los que alumbraron la República, porque los de izquierdas no tenían fuerza en aquella época. Suficiente, me refiero. Es más, el general Sanjurjo, que después se levantaría en armas durante la República, estaba entonces al mando de la Guardia Civil y dijo que no iba a defender la monarquía y, bueno, dio su consentimiento a la llegada de la República cuando el pueblo, en un momento dado, aclamó al rey, pero él no se vio con el apoyo de, precisamente, su gente, del conde de Romanones, de Alcalá Zamora, que ya se había pasado al bando republicano y que fue el que le dijo que se marchara. El asunto es que el conde de Romanones propuso una solución, que era la de convocar unas elecciones, eso sí, plebiscitarias, para decidir si monarquía o república. Bueno, pues el almirante Aznar
no le entregó la carta al rey, y de esa manera no solo se proclamó la República, sino que ya en ese mismo año 31, y esto es muy importante recordarlo, porque como digo, se están repitiendo las mismas cosas del pasado, el futuro explica el pasado. Companys, en 1931, ya en ese año, declara la República Catalana dentro de la República Española. Bueno, el primer gobierno de la República es prácticamente calcado a aquel manifiesto, aquellos firmantes del manifiesto que se habían reunido en San Sebastián, con Niceto Alcalá Zamora a la cabeza, con Lerroux, con Azaña y, bueno, con Indalecio Prieto, entre otros ministros que, bueno, digamos que llegaban a todo el arco de los partidos que había en aquella época. En este mismo momento, los mayores intelectuales, los más importantes de la época, el nombrado Ortega y Gasset, Unamuno, Marañón, estaban de parte de la República, pero con el tiempo todos ellos se echaron las manos a la cabeza y se desdijeron de el que había sido su apoyo a la República. Es muy importante conocer que hubo una carta del Gran Oriente masónico a los reunidos para construir la Constitución, en la cual les dieron una serie de directrices, pero no solo eso, sino que de los 470 diputados de las primeras Cortes ya con la República, había 151 masones. Por lo cual, no es de extrañar que la cuestión religiosa, es decir, el quitar todo lo sacro de la vida española, del ordenamiento jurídico, fue uno de sus mayores empeños, comenzando por la educación, continuando por el matrimonio, e incluso llegaron a promover los cementerios laicos. Lo vamos a ver durante todos estos años. La quema de iglesias, la quema de conventos, los asesinatos de curas fueron una cosa recurrente. Y aquí yo me planteo un poco de dónde viene esta obsesión. ¿De dónde viene esta obsesión por cargarse a la iglesia? Bueno, evidentemente fueron esos periódicos y esa propaganda la que, lo mismo que había sucedido en la Revolución Francesa, culpaba, y luego pasaría con los jesuitas ahora en el siglo XXI, culpaba a la iglesia de todos los males. Entonces, esas masas, ese hombre masa que había comentado Ortega y Gasset, era conducida, bueno, pues hacia los falsos culpables, que eran los curas. ¿Por qué? Bueno, los primeros verdaderos culpables eran los masones, pero los segundos culpables, los verdaderos culpables, eran aquella religión que había sido expulsada en 1492 y que también fueron los responsables del asesinato de la familia Románov, de los zares de Rusia, que fue una de las razones por las cuales el rey Alfonso XIII se marchó, porque hay que ponerlo otra vez en el contexto de han pasado solo 13 años de la Revolución Rusa, está en el aire y hay un sentimiento antimonárquico en toda Europa que hace que, bueno, las masas, sabiamente dirigidas por estos grupos masónicos y dirigidos por los de detrás, vayan en contra de los monárquicas. Una de las cuestiones que yo nunca he llegado a comprender es por qué los comunistas y los anarquistas se pusieron en contra de la República desde el minuto uno. Y esto es un hecho incontrovertible. O sea, el 1 de mayo de 1932 ya los comunistas y los anarquistas se pusieron de huelga general y empezaron a quemar conventos. Las cifras, bueno, bailan de un lado al otro, pero lo cierto es que la quema de conventos y de iglesias y el asesinato de sacerdotes fueron una constante durante los años de la República. Para entender esto, habría que retrotraernos a el influjo masónico dentro de la Segunda República, que, bueno, pues llega, por ejemplo, con el ministro de Educación Marcelino Domingo, el director de Educación Rodolfo Llopis,
que bueno, eran masones y que atendían a los ruegos del Gran Oriente de España, que bueno, pues les influía, les presionaba para secularizar la educación, que era el gran caballo de batalla que estaba en aquella época con manos de la Iglesia, y la ilegalización de la Compañía de Jesús, que como sabéis, eso también nos sucedió un poco antes de la Revolución Francesa, siempre ha sido, o siempre fue, digamos, la barrera para todas estas revoluciones, gracias a sus servicios de inteligencia, de cómo está organizado también a la manera de las sociedades secretas. Así pues, tenemos que en el 32 se produce el primer levantamiento militar, el único, el de Sanjurjo. Sus causas, las causas por las que se levantó, fueron el tema de la cuestión catalana y los desórdenes de orden público que, bueno, se repitieron en oleadas. Una de esas oleadas fue en el otoño de 1932, donde explotaron bombas y grandes huelgas y se quemaron iglesias en Sevilla, y posteriormente, después de este golpe de Estado, que no fructificó y que fue gracias precisamente al general Franco, que no se unió a Sanjurjo y que, bueno, pues confesó que él sabía de ese intento y no lo apoyó, cosa que también sabía Azaña. Por lo visto, Azaña era conocedor de este golpe 3 días antes de que sucediera y le dejó hacer un poco como sucedería en el 23F de 1981 para reforzar precisamente la República. En enero, con Azaña en el poder, con los republicanos socialistas en el poder, se produciría otra escalada de los anarquistas que llegarían hasta el punto de los acontecimientos de Casas Viejas, que fueron muy severamente reprimidos por los propios republicanos, hay que decirlo. Así pues, el resumen es que los anarquistas estaban haciendo la labor de generar el caos. Fijaos lo que está sucediendo ahora en Cataluña con los CDR de las CUP, y hacían el papel del malo, digamos, del generador del caos, y eso iba haciendo que la República constituida hacía pocos meses se tambaleara y, bueno, pues llevaría a la sucesión de acontecimientos que voy a relatar en el siguiente espacio. Bueno, como comenta nuestra amiga Fortunata y Jacinta, los acontecimientos de 1933 a 1936 no se pueden entender sin comprender lo que sucedió dentro del PSOE, que era el partido mayoritario con mejor estructura en aquella época, quitando a los radicales de Lerroux. Dentro del Partido Socialista Obrero Español se enfrentaron una facción liderada por Largo Caballero y Araquistáin, que eran marxistas revolucionarios, es decir, que para ellos la República solo era un camino para la dictadura del proletariado, frente a los reformistas de Julián Besteiro. Después había unos personajes como Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, que, bueno, fueron atraídos al bando de Largo Caballero, que es bastante definitorio saber que en unas primarias dentro del PSOE solo alcanzó el 13º puesto, es decir, que no tenía un gran apoyo. Aquí la cuestión es de dónde venía ese apoyo para que este señor, que había sido miembro, como digo, del Consejo Asesor de Primo de Rivera, del dictador, del general Primo de Rivera, se convirtiera en la persona que, hay que decirlo así, llevó a España a la guerra civil. El caso es que después de los sucesos de Casas Viejas, de esa durísima represión de los republicanos socialistas, cayó el gobierno Azaña y, bueno, se convocaron unas elecciones y, mientras tanto, pues hubo un gobierno provisional dirigido por Diego Martínez Barrio, que era el gran maestre del Gran Oriente español, es decir, el top de la masonería. Y ya por aquellos años, Largo Caballero, y a lo mejor os pongo algunas de sus declaraciones que habré extraído estos vídeos de Fortunata y Jacinta, estaba aludiendo directamente a que si ellos no ganaban iban a llevar a la guerra, que la cuestión era así: o ganaban ellos, o si perdían, tomaban el poder por las armas. Esa es
en definitiva, en lo que consiste la guerra de clases marxista. Es llevar al país a la guerra civil. Y así yo creo que podemos empezar a entender lo que está haciendo Pedro Sánchez en la actualidad. El PSOE consiguió solo 1,7 millones de votos. Y bueno, pues el asunto es que el centro derecha consiguió 5 millones y entre todos los partidos de izquierda 3 millones. El partido más votado en aquellas elecciones fue la CEDA, que era una agrupación de partidos, podríamos decir, cristianos e incluso monárquicos, que junto con los radicales de Lerroux, que como digo era un masón supuestamente centrista, pues conseguían la mayoría. El presidente no nombró a Gil Robles, que era el líder de la CEDA, que era el que había sacado más votos, para precisamente, bueno, calmar la cuestión. Y Gil Robles, fijaos, Gil Robles, que había sacado mayoría, declinó el formar gobierno y se quedó, digamos, apoyando al gobierno de Lerroux durante unos cuantos meses, a pesar, como digo, de que había sido el más votado. Esto es una cosa que yo creo que poca gente sabe. Y bueno, cuando después de ya unos meses exigió entrar en el gobierno y le dieron los 3 ministros que pedía, estallaron los sucesos de octubre de 1934, que fue la revolución de octubre de 1934 y que para muchos ya hoy se dice que fue el comienzo de la guerra civil. ¿Y quién comenzó esta guerra civil? El PSOE junto con los anarquistas. Hubo una alianza entre socialistas, comunistas y anarquistas que llamaron la Alianza Obrera, y en octubre se desencadenaron muchas huelgas y sucesos violentos por toda España, sobre todo capitaneados por las FAI de los anarquistas, y dentro de todos ellos fue en Asturias y en Cataluña los lugares donde esto explotó con especial virulencia. ¿Por qué en Asturias? Porque los mineros tenían acceso a explosivos, como mineros que eran, y bueno, pues hubo muchas bombas y se llegó a formar un ejército de obreros de 30.000 hombres, que esta revuelta fue duramente reprimida, a pesar de que después el general que tenía que haberlo hecho, me parece que se llamaba López Ochoa, no reprimió a los dirigentes y sí a la tropa, digamos. El caso es que hubo muchos muertos y, mientras tanto, en Cataluña se volvió a proclamar el Estado catalán. Bueno, esto nos lleva a los meses, digamos, previos a la guerra civil, pero hay que recalcar que para la izquierda el hecho de que Gil Robles llegara al poder, teniendo en cuenta que había llegado ya Mussolini, Hitler al poder en Alemania y Italia, para ellos era una batalla en el contexto internacional contra el fascismo. El asunto es que Gil Robles era un demócrata cristiano. La Revolución de 1934 fue el primer capítulo de la Guerra Civil Española, y esto lo reconocieron años después personajes tan importantes como Claudio Sánchez Albornoz, que fue presidente de la República en el exilio, el dirigente socialista Indalecio Prieto o Salvador de Madariaga, uno de los más grandes intelectuales de la época. Indalecio Prieto, palabras textuales, se declaró culpable de los hechos en los que participó en la Revolución de 1934. Salvador de Madariaga dijo que el alzamiento de 1934 fue un detonante de la Guerra Civil Española, y Sánchez Albornoz dijo que, bueno, que tenía derecho Gil Robles a gobernar porque había ganado las elecciones. En diciembre de 1935, Largo Caballero sería absuelto del delito de rebelión por esa revolución. A lo largo de 1935 y 1936 fueron muchas las declaraciones de los dirigentes socialistas en torno a que si ellos no ganaban las siguientes elecciones, tomarían el gobierno por las armas para declarar la dictadura del proletariado.
En esas condiciones estalló la Primavera Trágica, que dio lugar a 200 muertos y la consabida retahíla de iglesias incendiadas. Fue Gil Robles, en una comparecencia parlamentaria, quien resumió las cifras de lo ocurrido en esa Primavera Trágica de 1936, que para él facultaba que el ejército interviniera. 269 muertos, 1.200 heridos, 33 periódicos asaltados y 10 en los que había habido destrozos, 312 sedes políticas asaltadas, 69 destrozadas, 160 iglesias destruidas, 251 incendiadas, 113 huelgas generales, 218 parciales, 100 bombas estalladas y 78 que fueron desactivadas sin estallar. Esto fue lo que ocurrió en 1936, antes de que el general Franco, que rehusó levantarse en armas y retrasó, parece que todo lo que pudo, ese levantamiento que en principio contó con la aquiescencia del gobierno republicano, que había tomado el control, pese a que no había ganado las elecciones, y que le dejó hacer, presuponiendo que ese golpe no iba a tener salida, que no iba a ser triunfador, y bueno, eso allanó el camino para que posteriormente el Ejército Nacional pues acabará tomando la dirección de la guerra y acabará ganándola. En resumen, vamos a poner algunas cosas claras. La República la llevaron a efecto sectores monárquicos y conservadores, más que probablemente masones. Una vez que se declaró la República, desde el minuto 1, los anarquistas se dedicaron a sabotearla, a llevar al país al caos. Bueno, se me ha olvidado comentar una cosita que comenta alguien que conoció a Araquistáin, que era el mano derecha de Largo Caballero, y decía que su estrategia en aquellos años era que generar tanto caos en la calle para que los republicanos fueran incapaces de controlarlo y gracias a ello declarar la dictadura del proletariado. Es decir, que ellos estaban ocupando de generar el caos a través de los anarquistas, desde el minuto 1, como digo. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que, digamos que fueron tirando hacia el caos, ese caos Illuminati, todo lo que pudieron, y bueno, generando una serie de altercados, utilizando a los tontos útiles de la FAI, de la CNT, que pusieron los muertos, y de esa manera, curiosamente, como dije hace unos minutos, fue hazaña, fueron los republicanos los que reprimieron los anarquistas, por supuesto aprovechando siempre la coyuntura nacionalista, particularmente catalana, que se declararon la República 2 veces también para insuflar estos ánimos, y bueno, pues hay que decir que el programa electoral del Frente Popular pues tenía cosas como la supresión del español en Cataluña, el derecho a la independencia, la supresión del ejército, la confiscación de todos los bienes del clero y la unificación con el Partido Comunista. En definitiva, parece claro que todo lo que rodeó a la República llevaba implícito la mano negra de la Unión Soviética y de los que controlaban la Unión Soviética. Y yo creo que el elemento clave para acabar de comprender lo que fue la Segunda República, y una de las cosas que yo creo que más silenciadas en la historia de España, es qué pasó con el oro de los españoles, que desapareció al estallar la guerra civil, que se lo llevó el señor Negrín a Moscú, el famoso oro de Moscú, que es el oro de todos los españoles, el tuyo y el mío, y que se lo llevaron los socialistas de Largo Caballero. Entonces, si alguien todavía tiene alguna duda de qué es esto del PSOE, que ese PSOE que se fracturó, como sabéis, entre los de Indalecio Prieto y Largo Caballero, Besteiro, es esto, es un PSOE, un partido socialista que traiciona al pueblo español y que le roba todo lo que tenía de valor. Todavía estamos esperando, yo el primero,
a que se nos diga dónde está ese oro que nos corresponde. A mí me corresponde un poquito de ese oro y a ti también. Que alguien le pregunte, por favor, a Pedro Sánchez algún día dónde está ese oro y si lo piensa recuperar, ese oro que se llevaron sus correligionarios, el PSOE. Por tanto, queda claro que es el PSOE el que trajo la guerra civil y es muy fácil que hagáis la correspondencia con los tiempos que están sucediendo, los catalanes por un lado tensando los catalanes nacionalistas e independentistas tensando la cuerda, en coalición con el PSOE, con una parte de los independentistas vascos, con los demás regionalismos, ¿para qué? Para romper la unidad de España. Yo creo que está bien claro. Muchas gracias por haber seguido este vídeo y muchas gracias, como digo, a Fortunati y Jacinta, que es la que me ha ayudado a comprender lo que sucedió.